Quiero felicitarlos a los tres expositores porque han cumplido a rajatabla con el tiempo que habíamos acordado. Ahora tiene la palabra el doctor Ferreira. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento a la cátedra del doctor Raúl Alfonsín por esta renovada invitación, también a Marcelo del Instituto Gioja. Y escuchando las exposiciones que antecedieron, los aniversarios que se han cumplido el 22 de agosto de este año, los 25 años, son buenos para revisar las bases emocionales del consenso y las bases racionales del consenso. Particularmente sobre, como le gustaba ya decir a nuestro maestro, Germán Vidal Campos, la Constitución reformada. Sinceramente no sé si voy a poder seguir una línea pesimista o una línea optimista en base a lo que he dicho respecto de las bases emocionales del consenso. En estos breves minutos, voy a tratar de dividir la exposición en dos fragmentos, uno sobre la idea de reformabilidad de una Constitución y el otro sobre la idea sobre la reforma de la Constitución de 1994. Casi todos los estados que tienen una butaca en Naciones Unidas, digo casi todos, por no decir todos, tienen una constitución y todas las constituciones de casi todos estos estados contemplan un procedimiento de reforma. Es una rareza en el derecho constitucional, sobre todo del siglo XIX, la existencia de una constitución, la de Noruega de 1803, que por ejemplo no planteaba absolutamente ninguna palabra sobre el proceso de reforma. La reforma de la Constitución, así, es un hecho fisiológico en la vida de los textos constitucionales y no una circunstancia de naturaleza patológica. Basta no hacer un comparatismo con tierras que se encuentran muy distantes, sino con tierras que se encuentran muy cercanas a nosotros. Me refiero a México, me refiero a Colombia, me refiero a Brasil. Colombia reformó su constitución desde 1991 en 46 oportunidades, Brasil la reformó en 101 oportunidades desde 1988 y México es una cantidad centenar, son casi 300 reformas. La pregunta que uno tiene que hacerse es la siguiente. La Argentina reformó su constitución en 6 ocasiones, 3 en el siglo XIX y 3 en el siglo XX. ¿Cuán lejos estamos de Colombia, de Brasil y de México o cuán cerca queremos estar? En realidad, lo que produce la situación denunciada de México, de Colombia y de Brasil es una alteración en la dogmática y en muchos casos, colegas nuestros, inclusive miembros de tribunales constitucionales, cuesta decidir cuál es la regla constitucional que se encuentra actualmente vigente. Por ejemplo, para la Constitución colombiana y para la Constitución mexicana, en este momento no hay texto escrito publicado, sino que hay que acudir al texto de la Corte Constitucional o al texto publicado por Parlamento. Esto es lo que plantea la idea de la máxima reformabilidad. La Argentina se ubica en este escenario que hablaba de los estados, más allá de que la Constitución Federal de la Argentina probablemente no es la más rígida de todas, tiene una naturaleza en su rigidez que la hace una de las constituciones con menor índice de reformabilidad. Yo respecto de esto he cambiado mis ideas. En algún momento de mi vida académica pensaba que los cambios jurídicos tenían una naturaleza favorable para inducir un cambio político. Luego de repasar y de revisar muchos de los textos constitucionales extranjeros y la propia ley de la Argentina, yo mantengo mis dudas y planto mis dudas ante el auditorio respecto de si realmente un cambio jurídico constitucional por sí mismo, tiene la aptitud para generar un cambio político de altísima estirpe. Veo como favorable el hecho de que la Constitución se reforme en pocas ocasiones, la posibilidad de generar una dogmática y que esta dogmática, sobre todo de los autores, una dogmática jurisprudencial, pueda quedar asentada y pueda discutirse a lo largo de los años. Sin embargo, las constituciones, casi todas las constituciones del mundo, tienen 4 partes. Y con esto me dirijo ya directamente a la segunda parte de la exposición. En estas 4 partes las constituciones tienen un preámbulo, simples enunciados, una segunda parte dedicada a la dogmática, declaraciones, deberes, bienes vitales y derechos fundamentales, una tercera parte al Estatuto del Poder y su control y una cuarta parte a la propia estatura de la reforma constitucional. Bien señaló recién Alberto, la
reforma constitucional de 1994 fue un acuerdo político, el más intenso probablemente que se produjo en toda la historia de la Argentina y el que menor índice de judiciabilidad tuvo o de disquisiciones, porque en realidad es una constitución que de una medida, con optimismo, con pesimismo, con optimismo inteligente o pesimismo inteligente, todos y todas lo hemos aceptado. ¿Qué sucede con la Constitución? La Constitución, a mi juicio, conceptualmente, debe implicar un diálogo intergeneracional. Y acá veo un problema realmente en la Constitución de 1994, porque la Constitución de 1994 fue votada en personas que nacieron entre 1920 y 1976, muchas de las cuales ya están muertas. Para ser más claro y más directo todavía, el 60% del padrón electoral en la Argentina, el 60%, no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución del 94 porque nació después del 1 de abril de 1976. O sea que en materia de participación, la pregunta que yo le planteo al auditorio es si la más alta norma de un orden jurídico, de la ordenación política y jurídica de un Estado, tiene o no tiene algo que ver con las personas que se encuentran sometidas a esa norma. Esto no la descalifica de por sí. Es un hecho duro que sucede por el hecho de que la Constitución no se actualiza, la Constitución no se reforma y no se visualiza un procedimiento de enmienda. Desde el punto de vista absolutamente textual, Alberdi, el arquitecto de la constitucionalidad de la Argentina, quería una república esencialmente comercial y pastora. Y la Argentina es eso. La Argentina es una república esencialmente comercial y pastora. No ha cambiado. La Constitución de Alberdi tenía 5.755 palabras, la Constitución de 1853-60 tenía 7.200 y pico, y la Constitución actual tiene 12.507 palabras. Es decir, que desde el punto de vista textual creció en prácticamente 5.000 palabras la Constitución. Por eso es acertado decir que no solamente fue un agregado importantísimo de reglas constitucionales, sino que se revisaron otras tantas. Pero ¿qué tocó la reforma constitucional de 1994? De estas 4 partes de la Constitución que he mencionado, solamente se dirigió a 2. El preámbulo no lo tocó y el propio proceso de reforma se mantiene intangible. O sea que la Constitución, el proceso reformador de 1994 se dirigió a la parte dogmática y a la parte orgánica. Sobre la parte orgánica, la parte dogmática es muy poco realmente lo que podemos todos nosotros agregar. Lo digo de manera genuina, lo digo con buena onda, no lo digo de manera despectiva, y lo digo con música de Led Zeppelin. Construyeron, sí, lo digo bien, construyeron una escalera al cielo, porque prácticamente la Constitución de la Argentina hoy no tiene prácticamente, no tenemos ningún derecho que no se encuentre contemplado o en nuestra parte dogmática o que tenga jerarquía a partir de las 517 reglas de Derecho Internacional de Derechos Humanos que tienen jerarquía de tales. Entonces, en ese sentido, en materia dogmática está prácticamente todo, absolutamente resuelto. ¿A quién o a quiénes se les haya ocurrido realmente la ingeniería del 75 inciso 22? Basta recorrer el derecho comparado latinoamericano para darse cuenta que es la mejor. La fórmula del 75-22, con una regla taxativa, con una nomenclatura, donde no hay que estar discutiendo cuál es el instrumento, es la mejor que hay en América Latina. Eso funciona y ha sido realmente un acierto lo que se ha realizado. El problema, y no quiero adelantar la conclusión, es lo relacionado con el poder. En rigor, en un proceso de reforma hay 3 etapas: la etapa preconstituyente, la etapa de creación, la etapa de deliberación y la etapa de creación. Estimado auditorio, ciudadanos y ciudadanas, en el 93 no se discutió absolutamente nada y en el 94 no se discutió absolutamente nada. Esto fue un acuerdo político muy importante, cuya principal decisión fue plasmada en la Constitución de 1994. Y acá sí me acerco ya mucho más a la orilla. De un modelo hiperpresidencialista se pasó al potenciamiento de la facultad del presidente de la República. El presidente de la Argentina hoy tiene más potestades que las que tenía antes de la reforma. Y si el presidente de la República era el líder quien concentraba con naturaleza autoritaria o bastante autoritaria el proceso político, todo esto lo ha engendrado la Constitución de 1994. A mí me gusta llamarlo el monopresidente. El monopresidente argentino, el monopresidente colombiano, el monopresidente brasileño, que son los que estoy estudiando actualmente, a los cuales dirijo mis investigaciones.
Y creo que lo he dicho en otra ocasión, si uno compara la Constitución de Brasil, la de Colombia y la Argentina, los tres sistemas tienen casi las mismas potestades para sus presidentes. Claramente, en una facultad de Derecho, legisla, juzga y administra. O sea, las tres potestades en esa persona que se elige. La Constitución de 1994, a mi juicio, no, sino que potenció precisamente esta potestad del presidente de la República. Y tampoco quiero irvanar uno sobre otro, y no voy a decir, porque sería muy fácil decir realmente, que el hecho de que se haya llevado adelante este iluán de la reforma de 1994 sea la consecuencia de los dramas existenciales que vive la Argentina. Es una de las causas, pero no es la causa de las causas del estado de malestar que se vive actualmente. La reforma constitucional de 1994, colegas, no se pudo avecinar, no pudo hacer absolutamente nada por un 40% de pobres. De la misma manera que Alberdi no pudo hacer nada con el 99% del analfabetismo. La Constitución por sí misma no va a poder resolver esto. Sin embargo, Alberdi, con una sagacidad que seguramente muchos de nosotros se la criticamos, enuncia su tesis de gobernar es poblar. Y la pregunta con todos ustedes que me hago es, ¿cuál es la tesis que emerge en pleno siglo XXI? Si la tesis del siglo XIX era gobernar es poblar, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que ha quedado por hacer? Si los derechos han quedado todos, ¿qué sucede? En materia congresual se hizo una mínima actualización, un mínimo revestimiento y seguimos con un mecanismo de representación de la época de las carretas. En cuanto estamos esperando cómo va a funcionar el iPhone 11, nosotros tenemos un mecanismo de representación política en el Congreso del pleno siglo XIX, y tengo un día generoso, porque creo que es del siglo XVIII. En materia de Poder Judicial no se ha tocado nada, es una instancia absolutamente vertical, lo demuestra la propia Constituyente. 32 leyes fueron remitidas al Congreso. ¿Por qué? Porque había poder constituyente en estado puro que no lo podían reformar. El Consejo de la Magistratura, si alguno sabe exactamente lo que es, 25 años después, le pido por favor que levante la mano y nos explicamos entre todos qué es lo que ha solucionado o ha agravado los males que tiene la República. La reforma constitucional de 1994 potenció la facultad del presidente de la República, mantuvo intacto la cuestión del Congreso. Dolorosamente vivimos el sistema de la representación. Es verdad lo que dice Alberto, tiene razón. Cuando dice, bueno, cambió la representación. Sí, pero eso no es lo que hay que cambiar. En esta sociedad, inmersos en la revolución tecnológica y a la vuelta de la esquina de la inteligencia artificial, pensar en los mecanismos de representación política que tenemos es cuando menos ingenuo. Es pecar por ingenuidad. No digo que está todo en el celular, pero esto se avisora, esto funciona de otra manera. Y realmente nosotros nos estamos manejando con instituciones del siglo XIX. Un poder judicial que no ha sido democratizado. No existe la democracia en el poder judicial. Es un sistema absolutamente vertical. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a existir un diálogo dentro del poder judicial? ¿Cuándo va a existir un diálogo dentro del Congreso? Los mecanismos de participación no se han utilizado en 25 años. No hubo consulta popular, no hubo iniciativa. O sea, no sirven o nadie los estimula. Concluyendo entonces, porque tienen tiempo. Una reunión de expertos de derecho constitucional siempre va a encontrar en cualquier constitución sitios para mejorar, para desarrollarla, porque toda constitución es absolutamente perfectible. Tengo mis dudas si la Constitución Federal de la Argentina, con una reforma, solamente con una reforma jurídico-constitucional, podría solucionar estas cuestiones. Lo que no tengo dudas es que en materia de derecho y la parte dogmática prácticamente no tendríamos que hacer nada. Solamente pensar que esa parte dogmática de derecho, con un 40% de pobres, dime qué presupuesto tienes y te diré qué derechos tienes, sobre todo qué derechos sociales. Entonces, con esa concentración del poder de un líder político, que no se avisora porque en la última tanda presidencial solamente un candidato a presidente habló de las debilidades del monopresidencialismo. Es muy poco, es muy poco. Y con esto sí concluyo. Sí creo que así como la consigna de Alberti en el siglo XIX fue gobernar es poblar, hoy, con estos 40% de pobres, una cifra que no sabemos cómo se va a calmar, con el endeudamiento del Estado argentino, me parece
que es hora de que reflexionemos, y lo digo con toda modestia, de un nuevo apotegma. Gobernar es igualdad. Muchísimas gracias. Gracias.